Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Buenas tardes, amigos. Una nueva emisión de esta sobremesa. Como todos los días comentamos los 2-3 temas más importantes de la jornada. El primero, sin lugar a dudas, es la llegada por fin a la provincia del Grupo Omega. Aquel grupo que venía, que viene, que no viene, que viene, que no viene. Bueno, finalmente llegó en la jornada de hoy. Se trasladaron hasta San Pedro, donde hicieron una conferencia de prensa. Por estas horas están reunidos con la legislatura provincial y durante la tarde se reúnen con el gobernador Gerardo Morales. Obviamente la gran pregunta es cuánta gente queda adentro, cuánto es el plan de inversión, quién es Omega, es en definitiva lo que todos queríamos saber, ¿no? Buscamos un quit que nos diga quién era Omega. Bueno, finalmente Omega llegó a la provincia, así que esperemos que este sea el puntapié para terminar de solucionar el conflicto en La Esperanza, pero fundamentalmente hacer para este ingenio que sea realmente un polo productivo para la zona del ramal. Estamos hablando de 70.000 hectáreas, no solamente caña, se puede hacer citrus, energía renovable, ganadería, las posibilidades son inmensas. Esperemos que ahora las cosas y las cargas se acomoden y podamos devolverle a la zona del ramal este polo productivo tan importante. El segundo tema que nos convoca es lo que ocurrió el día sábado en el CEDEMS, donde una vez más la violencia se hace presente en medio de una asamblea. Durante la mañana de hoy conversamos en Radio 2 con Ricardo Ajaya, que es el secretario general del CEDEMS. Dio nombres propios sobre los autores intelectuales de los hechos de violencia. El primero es Felipe Quiroga, aquel famoso Felipe Quiroga que tan cuestionado y tantas sospechas hay sobre sus espaldas. Y el segundo es Liliana Baigorria, aquella casi secretaria general del CEDEM, que obviamente luego de revisar las urnas y ver qué es lo que había pasado, nos dimos con que Liliana Baigorria había perdido la elección. Pero las prácticas que venían del CEDEM, de la histórica época de Iván Mendoza, seguían presentes en aquella época y siguen presentes ahora con la violencia. El punto en conflicto, sin lugar a duda, los jardines que tiene el CEDEMS. Con una particularidad, en la época de Iván Mendoza y Marcelo Méndez, esta gente hace un acuerdo bastante raro, primero con Rodolfo Tequi y después con Florencia Gelmetti, mediante el cual el gobierno se hacía cargo de todos y cada uno de los sueldos que tenía que pagar en los jardines de Infante el CEDEMS. Algo bastante raro, porque ni siquiera podíamos decir que era una institución privada y tampoco podíamos decir que era pública, una entelequia bastante compleja. Esto se heredó y algo hay que hacer, pero hay algunas consideraciones que marcar sobre esta gente que está sin cobrar. Lo primero, que tienen que cobrar urgente, no hay justificativo para que estén sin cobrar, no hay justificativo. El otro día el ministro Bullrich, ex ministro Bullrich, dijo que en la Argentina tenemos escuelas del siglo XIX, con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. A esto le agregaría con una administración del siglo XVIII. Todavía dice que se siguen cargando los datos de los profesores a mano. Esto es de la época de la prehistoria. Hace un año y medio Isolda Calcina dijo que está ordenando el ministerio. Pasó un año y medio. Creo que los tiempos se le están venciendo a la señora ministro. Pero sobre el CEDEMS y estos profesores, entre comillas profesores, hay algunas cosas que destacar. Primero, ninguno ingresó a través de la Junta de Calificación, lo cual ya de por sí es irregular. ¿Y cuál es la otra sorpresa que nos damos? Que muchos de estos docentes
no tienen el título de docente. Estaba frente al aula personas que no están preparadas ni capacitadas para tal fin. Bueno, este es lo que dejó Berruezo, Tequi, Gelmetti, Iván Mendoza, Marcelo Méndez, Felipe Quiroga, Rita Quirós, Liliana Baigorria, entre tantos otros. Algo que el gobierno y el CEDEN van a tener que acomodar de manera urgente. Estamos entrando en la última recta con vistas a las PASO que se van a celebrar el próximo domingo. Unas elecciones que de por sí son hasta aburridas, ¿sí? No hay la clásica pirotecnia política de una contienda electoral. Hay algunas razones que quizás podemos entender. Primero que todas las encuestas muestran a Cambiemos en la provincia de Jujuy muy cómodamente por encima de sus eventuales adversarios políticos. Y la otra cuestión es que hay algunos que están discutiendo lo que no deben discutir en estos tiempos. ¿A quién me estoy refiriendo? Al Frente para la Victoria, que también le dicen Partido Justicialista. Ellos están discutiendo quién se queda con la llave, cuando en realidad las necesidades de las personas pasan por otro lado totalmente distinto a la llave del PJ. Les propongo una brevísima pausa y vamos a conversar con una persona que busca renovar su banca en el Congreso de la Nación. Me estoy refiriendo a Gabriela Burgos. Una pausa y ya venimos. Seguimos en esta sobremesa, diputada. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por Aburrida invitarme. la campaña, ¿no? ¿Por qué aburrida? No hay la clásica pirotecnia política de las campañas. Es más, ni siquiera los carteles se rompen, mire Pero usted. está bien, significa que esa postura que nosotros hablamos de paz se tiene que trasladar también. La paz no tan solo en épocas normales, digo, este es algo transitorio. Si bien son unas elecciones legislativas, o elecciones de punto medio, como le dicen algunos, me parece que la paz no significa solamente para aquellas épocas donde se desenvuelve normalmente la vida, también para esto. ¿Por qué se tienen que romper los carteles? Yo no lo veo a eso como una... No digo que esté bien, pero sí formaba parte del folclore político de todos Yo los creo que años. la nueva política significa mostrar cuál es tu postura, qué es lo que seguís. En mi caso, demostrar lo que hice, y gracias a Dios hoy en día a través de la tecnología se puede hacer eso. En la página está volcado todo mi trabajo y la gente tiene que plebiscitar eso, tiene que ver, a ver cuál ha sido mi trabajo durante estos 4 años, si he representado o no he representado a Jujuy. Algunos dicen que a un legislador se lo mide por la cantidad de proyectos que presenta. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. No estoy de acuerdo, porque hay diputados que tienen 100 proyectos y cuando uno se pone a analizar esos proyectos, algunos le cambian una coma, le cambian una palabra, y son proyectos que no se pueden llegar a convertir en ley. Y digo lo que había pasado... Con el diario en la mano, cualquiera hace 10 proyectos por día. Y aparte con proyectos que no se pueden llegar o no podrían nunca convertirse en ley en la estructura que nosotros tenemos legislativa. Me acuerdo cuando se planteó el tema del diputado Olmedo, la sesión especial que convocó, y entre esos proyectos hablaba sobre la pena de muerte, ¿sí? Algo que no lo podemos aplicar si no cambiamos toda nuestra estructura legal, nuestra Constitución, a través de todos los proyectos internacionales, la prohíbe. Entonces, no vendamos cosas a la gente que no corresponde. Me acuerdo que ese día me había presentado una cuestión de privilegio hacia mi persona, porque yo le hice una crítica y dije que no haga un circo del Congreso, porque no correspondía hacer eso. Uno no tiene que hacer. Se enojó Olmedo y me dijo que me presentó una cuestión de privilegio, de que yo le había dicho payaso. Si él se sintió identificado con ese artista del circo, yo jamás lo califiqué de esa manera. Diputada, yo coincido con usted en el tema de la necesidad de preservar esta paz lograda. Sí. Pero también hay algo que voy a disentir con usted, ¿no?
usted atribuye a esta situación electoral a la preservación de la paz. Yo creo que en este caso el oficialismo va a las elecciones justificando y explicando qué es lo que hizo en estos casi 2 años de gobierno. Y el Frente para la Victoria, con un discurso y un mensaje absolutamente ajeno a las necesidades de las personas, buscan algunos, entre comillas, talones de Aquiles del gobierno y hablan de eso. Golpeando. Son golpeando. A ver, yo creo que se ha demostrado en la provincia de Jujuy que lo que se propuso en la campaña del 2015 no era relato. Nosotros venimos de años de relato. Tenemos cosas que dijeron que se iban a hacer en un gobierno provincial que tenía una muy buena relación con el gobierno nacional y sin embargo a Jujuy jamás llegaron las inversiones, jamás llegó absolutamente nada. En el contexto en el que nos manejábamos era un contexto de violencia generalizada, con niveles altísimos de corrupción y eso no hace falta que yo grafique porque todos los jujeños sabemos de eso. Entonces, eso es lo que dejamos atrás y se hicieron ejes de campañas que tienen que ver con las propuestas, muchas de ellas se fueron concretando. El tema de cambiar la matriz productiva, está lo de la gran inversión para la provincia de Jujuy, que va a ser el parque solar, lo de la energía, lo de las baterías de litio. Ahora, ojalá se llegue a un gran acuerdo con el ingenio La Esperanza, algo que ¿cuánto tiempo estuvo, Adrián? ¿15 años? Sí, no es más. Menos, algunos ¿no? dicen alrededor de 18 años, pero pongamos un término medio. ¿Cuánto tiempo? Entonces, de eso estamos hablando. Y acá con el ingenio, déjeme hacer un paréntesis, ¿no? Yo lo escucho a Rivarola hablar del ingenio La Esperanza. Le escucho a Liliana Fellner hablar del ingenio La Esperanza. Lo escucho a Guillermo Snopek hablar del ingenio La Esperanza, como si ellos no hubieran sido parte de los últimos 15 años del ingenio La Esperanza. Y que no dieron una solución al ingenio de La Esperanza. Todo lo contrario. Por eso, no, nada. Generaron en un fuego lo que hicieron, a mí, así como para graficarlo, en el fuego tirarle nafta permanentemente para que el fuego cada vez se haga más grande. Lo que había que hacer era apagar el fuego, conciliando a la gente. Hasta hace no mucho, 2 semanas, la agresión que se vivía y casi imposible idea de llegar a un acuerdo. Y eso, Adrián, sabemos que había manos políticas ahí, que nada tenían que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. No, seamos sinceros. Habían nombres propios, por ejemplo, Liliana Laime, presidenta del Consejo Deliberante de La Esperanza y militante de Rubén Rivarola, agitando a los trabajadores en la puerta del ingenio. El Chulo Bautista, otro militante de Rubén Rivarola, agitando en la puerta del ingenio. Pero cuando veía esas fotos, me acordaba cuando Rivarola dijo que le interesaba comprar la quiebra del ingenio. Bueno, ¿qué significa comprar la quiebra? Comprar una empresa que se va vendiendo por parte, desguazada. Entonces, ahí sí que se iban a perder todas las fuentes de trabajo. Ahí sí que los trabajadores se iban a quedar absolutamente sin nada. Y lo que se quiso hacer desde el día 1 que se asumió el gobierno es preservar eso. Por eso se hicieron planes, por eso muchos de los empleados asumieron la posibilidad del retiro voluntario con las indemnizaciones y todo el paquete que correspondía, y algunos se acogieron a eso libremente. Y sabemos que existe una planta muy elevada dentro del ingenio, porque fue otro reducto político. 1080 personas. Otro reducto político, como el Estado en general, ¿sí? En donde ya el Estado no da más. Vos hablabas recién del tema del CEDEMS. Nosotros duplicamos, no me animaría a decir que triplicamos, pero sí duplicamos la cantidad de docentes en la provincia de Jujuy en comparación a Salta, cuando Salta tiene más escuelas que Jujuy. Le doy los números que dio Isolda Calcín en su momento. Jujuy, 60.000 trabajadores dentro del Ministerio de Educación, de los cuales creo que era 25.000 solamente eran docentes, el resto auxiliares administrativos, lo que fuera, y Salta con el doble de habitantes, el doble de escuelas y el doble de alumnos, tenía 25.000 por todo haber. Bueno, esos son los números de esos son los Isolda números, Calcina. entonces casi triplicamos. Claro. Casi triplicamos. Que no es lógico, ¿eh? No es lógico, no es lógico. Y en cuanto a la calidad educativa,
el gobernador convoca ahora el gran pacto educativo, donde todos tenemos que formar parte de ese pacto educativo. ¿Qué educación queremos? ¿Cómo queremos llevar adelante esa educación? Yo soy docente. En la época de la ley anterior se exigía para los docentes a nivel terciario el título. Estudié para ser docente universitaria. Yo creo que no podés estar, y lo digo con conocimiento de causa y lo digo porque lo soy, no podés estar al frente de una aula si no tenés todas las herramientas necesarias, porque si no, ¿qué estás enseñando principalmente? Y ahí se desprende la calidad educativa. ¿Qué educación estoy dando? No estoy diciendo que las personas no sean capaces de mejorar y de potenciarse. Bienvenido sea. Pero los docentes tienen que ser permanentemente calificados, porque ellos son los que enseñan al futuro, a lo que enseñan a los niños, a los adolescentes. Entonces, es todo un círculo que tiene que ver con la calidad educativa, con cómo vamos a enseñar a los chicos, de qué manera vamos a hacerlo. ¿Qué necesita Jujuy para avanzar en este pacto? El compromiso de todos, de todos los sectores. ¿No se agota con la voluntad política del gobierno? No. Eso se tiene que construir. Para que nosotros lo sintamos como tal, tiene que ser una construcción, y una construcción desde aquellos que ya estamos posicionados de alguna manera, de aquellos docentes que abrazaron esa profesión porque son docentes, de los padres, de las ONG, de las instituciones intermedias, de todo. Porque todos pasamos por nuestros niños. Yo tengo un niño, un adolescente en la secundaria, hay chicos en la primaria, o sea, ¿qué educación queremos para todos los educandos? A los de San Salvador, San Pedro, pero también a los de Cusicusi, ¿sí? A los de Pozuelo, a los de Cieneguilla. ¿Qué educación quiero yo para ellos? El otro día estuvimos en Cieneguilla, se está por inaugurar, se está llevando a cabo la construcción de una escuela, un establecimiento, para que los niños se queden ahí, para que tengan la posibilidad de ser educados ahí, ¿sí? Y no hagan el éxodo de tener que trasladarse a otro lado. Para que estos acuerdos, estos pactos lleguen a buen puerto, además del concurso de todos, hace falta que alguien deje algo sobre la mesa. Siempre. Todos tienen que dejar algo, pero tengo la sensación que hay sectores que no quieren dejar nada y quieren llevarse todo. A ver, no se puede construir con visión de futuro si yo me quedo estancado en lo que tengo. Dejemos el individualismo, el protagonismo, y tenemos que pensar en grande en toda negociación, en el buen sentido de la negociación, porque a veces dicen que cuando se habla de negociación todo es turbio alrededor. Negociación es la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? En toda negociación, en cada pacto que se pueda llegar a propiciar, tiene que haber algo que se cede. Si yo tengo un pañuelo y hay 4 personas tirando de ese pañuelo y las 4 tiran para su lado, se rompe. En cambio, si uno tira y los otros ceden, y siempre algo se tiene que ceder, si no, no se avanza. Eso es lo que pasó en el Congreso estos 2 últimos años. La construcción de ideas en pos de beneficiar y de mejorar los proyectos era esa negociación. Bueno, está bien, este era el proyecto, pero teníamos que mejorarlo, me tenía que bajar. Como presidenta de la Comisión de Penal, muchas veces tuve que decir sí, la propuesta del justicialismo o del Frente Renovador o del socialismo era mejor que el proyecto que teníamos nosotros. Entonces se tenía que modificar en base a esa propuesta. A los aportes. Pero por supuesto, porque los enriquecía. La traigo ahora al ámbito estrictamente electoral, ¿no? Veo la campaña de Cambiemos y es la imagen de Gerardo Morales y el resto de los candidatos. Escucho los discursos de los adversarios y no hablan de Gerardo Morales, hablan del gobierno. El gobierno no hace mal esto, pero no hablan de Gerardo Morales. ¿Gerardo Morales se constituyó en el gran elector en esta elección? Gerardo Morales es el que estableció un horizonte a seguir y un plan de trabajo y una guía para sacar a la provincia de Jujuy del estado de estancamiento. Y en base a todos los que pensamos de esa manera, que no es un solo partido, ¿sí? Hay otros partidos con ideologías políticas diferentes,
pero que Usted están en comparte boleta coincidencia. con un referente del PRO. Comparto boleta con Osmar Monaldi, que viene del PRO, ¿sí? Y acá no es, bueno, vos sos del PRO, yo soy del radicalismo, mira, yo quiero que vos seas más radical, no, mezclemos el amarillo con el rojo a ver qué color. No, no es eso. Simplemente pensamos que este camino es el camino correcto a seguir adelante. Entonces, ese desprendimiento es al que me refiero. Dejemos los egoísmos, dejemos a un lado todo ese resentimiento que hubo, ese enfrentamiento que teníamos entre los jujeños y nos sentamos a debatir y a hablar. Yo no concibo que aquellos que estuvieron en el gobierno hasta no hace mucho tiempo atrás, me refiero hace un año y 6 meses, no hace mucho tampoco, ¿no? Me hablen o expresen en sus spots publicitarios, me llamó la atención uno de ellos el otro día, que dice que ahora vamos a oír a todos aquellos que no fueron nunca escuchados. A ver, Perdón. nunca fueron escuchados. Los 12 años del 2015 para atrás, si no lo escuchaste, y ahora no podés decir que en un año y medio no fueron escuchados, fue culpa de ustedes. Háganse cargo. ¿Alguna vez háganse cargo? ¿Se hacen cargo? No, no. Yo no le escuché a la presidenta de la Nación expresar una opinión sobre el corrupto de Debido. No le escuché. ¿Sí? ¿Y acá se hacen cargo? No. El otro día lo escuché a Guillermo Snope decir que él no comparte la corrupción de Fellner. Formó parte de la corrupción de Fellner. A ver, ¿dónde Rivarola- estaba? ¿De dónde? Rivarola- ¿En un repollo estaba? Claro, Rivarola ayer dice que lo mejor que tiene Walter Basilio, ni una menos Barrio Nuevo, es que no tiene ninguna causa penal pendiente. A ver, lo que es normal, ellos lo presentan como excepcional. Adrián, relato. Miente, que algo quedará. Pero la gente lo que tiene que hacer hoy en día es constatar, tiene que hacer un paralelo, lo de antes y lo de ahora. Eso es. ¿Seguimos con lo de antes o continuamos con lo de ahora, con lo que se inició? ¿Que hay cosas por hacer? Muchas, muchísimas, que quedan por hacer. Que se hicieron en un año y 6 meses, les duele todo lo que se hizo en un año y 6 meses. Les duele. Las obras que se están haciendo sin sobreprecios, ¿no? Las obras de construcción de la ruta a San Pedro de la 34 va a salir menos que la ruta millonaria de San Salvador a Ayala. Sabemos los sobreprecios de esa 6 ruta. veces se pagó esa ruta. O sea, la ruta, o sea, Jujuy se caracteriza por tener la ruta más cara del mundo. Sí. ¿Cuántos kilómetros son? ¿14? 13 kilómetros. Sí. Entonces, donde Debido también formó parte directa de Debido, José López, Josecito, sí, Fellner, muchos son varios. no los nombres. sabían de los sobreprecios, no sabían de todo eso. Entonces, dejemos de mentir, dejemos de querer sumarse a cuestiones que el gobernador nunca las negó. Yo no lo escuché al gobernador negar algún problema, siempre los asumió. Y se tuvo que ver la forma cómo salir adelante. ¿Alguna vez negó lo de la esperanza? Jamás. Se puso el tema de la esperanza a los hombros para tratar de tener una solución. No. El tema tabacalero, ¿lo negó? No. Se puso el tema. Punto, creo que usted acaba de dar en una tecla y muchas veces lo hemos planteado. Gerardo Morales, el gobernador, es el ministro de Producción, es el ministro de no sé qué cosa, es el que acuerda con el Banco Macro para arreglar la Plaza Belgrano, y muchas veces la imagen de soledad, ¿no? Que se pone absolutamente todos los problemas al hombro. Pero tiene que ver con esa naturaleza innata que tiene el gobernador de querer estar interiorizado de todos los temas y no dejar solamente a los ministros, librados a los ministros, esa temática. Él da, obviamente, la responsabilidad a cada uno de sus ministros, confía en su equipo, delega su responsabilidad, pero también quiere involucrarse y sobre todo en los temas más neurálgicos que aquejan a la provincia y a los jujeños. Entonces, yo lo veo desde otra óptica, es el querer involucrarse, el querer permanentemente estar al tanto de lo que sucede. Se lo planteé alguna vez a él mismo, ¿no? Cuando le dije, tengo la sensación
que el gobernador va en zapatilla y gran parte de su gabinete, salvo unas honrosas excepciones, van en chancleta. A distintas velocidades. Muy gráfico. No, yo lo veo desde la otra, desde el otro enfoque. Aparte era el que marca todo, ¿no? Si el gobernador recibe a la gente, todos los funcionarios de ahí para abajo tienen que recibir y escuchar a la gente. Diputada, nos quedan 1 minuto y medio. ¿Por qué ahí usted entiende que los ciudadanos deben volver a votar a Cambiemos? Porque hablamos con la verdad, demostramos que no somos un afluente de partidos solamente, sino que tenemos una meta, tenemos un horizonte marcado y nos encaminamos a ese horizonte, que construimos, usamos de la política como herramienta de transformación social, pero no como provecho propio, sino como provecho de lo que la política es. El fin del Estado es el bien común. Tenemos que entenderlo así, y hay muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes que lo entienden de esa manera. La política no es un instrumento de beneficio particular. La finalidad es la herramienta para la transformación, pero en beneficio del bien común, y se lo demostró. Se lo demuestra permanentemente. Uno puede ingresar a la página del gobierno y saber qué es lo que se hace, saber quiénes ingresan como funcionario a través de las declaraciones juradas, con cuánto ingresan y con cuánto se van a ir. Importantísimo. Nunca se había hecho eso en el gobierno. Eso significa transparencia dentro de la administración pública. Algo que lamentablemente nos tocó en el último tiempo, encabezado por una de las cabezas más corruptas que tuvo Jujuy, que es la que lideraba un par estado en la provincia de Jujuy, que es Milagrosala, con la anuencia, ya sea por acción o por omisión de sus tareas y sus responsabilidades, de todos los que conformaron el gobierno anterior. Diputada Gabriela Burgos, candidata a un nuevo periodo en la Cámara Baja Nacional, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por esta sobremesa, y mañana los comprometo a las 14 horas cuando acá en Canal 2, Dios mediante, nos volvamos a juntar para tomar un café y conversar de todas estas cosas que nos interesan. Hasta luego. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.